Presentamos este video de nuestro amigo Enrique Rodríguez, el cual hace un análisis sobre el debate que tiene David Martínez con el padre José Ramón Vicente en relación a la jurisdicción de los obispos. Veamos. Buen día tengan todos ustedes. Hace aproximadamente una semana, la semana pasada, David Martínez hizo un video sobre las declaraciones de Monseñor Pablo Rojas, haciendo un análisis de dichas declaraciones sobre el padre José Ramón Vicente. Pero en este video no pretendo hacer ningún comentario sobre ese análisis. En particular, quiero hacer un comentario sobre el debate que tiene David Martínez con el padre José Ramón en relación a la jurisdicción de los obispos. David Martínez, en ese debate que tuvo con el padre, dice David Martínez que el padre concluyó ese debate diciéndole: los obispos reciben la jurisdicción del Papa. Por lo tanto, en la actualidad, en sede vacante, no habiendo Papa, los obispos no tienen jurisdicción ninguna. David Martínez utiliza un argumento lógico e histórico para rebatir al padre José Ramón Vicente. Y dice él: en el primer milenio la Iglesia elegía a los obispos sin la autorización del Papa. Se celebraba estas elecciones donde eran elegidos los obispos por el pueblo, por el cabildo, y en la mayor parte de este lapso histórico el Papa no participó. Por lo tanto, no se puede decir que durante ese milenio la Iglesia, los obispos, no tuvieron jurisdicción. David dijo: esto no puede ser por la apostolicidad prometida a la Iglesia, que es una de sus notas distintivas características. Sin esto la Iglesia no puede ser, no puede existir. Y bueno, pues este argumento es contundente para que nos quede claro que lo que dice el padre José Vicente pues no es verdad. La jurisdicción de los obispos no viene del Papa, como lo pudimos ver en este ejemplo de David en el primer milenio. La jurisdicción no viene del Papa. Pero después David menciona un punto muy importante que debemos de aterrizar. Él hace mención que los modernistas y los protestantes que creen en el episcopado dicen que la jurisdicción viene o recibe los obispos en virtud de solo la consagración. Y David niega esto. Dice David que esto es una herejía. Y esto es un sofisma. Y David dice que, ojo, dice David, debemos de entender los extremos en el que se mueve la herejía. Por una parte, lo que argumenta el padre José Ramón Vicente, y por otra parte esta otra argumentación. Pero yo no veo los extremos. Yo simplemente observo que David no aterrizó su razonamiento lógico e histórico. Si él dice que la historia de la Iglesia demuestra que los obispos no pueden estar sin jurisdicción cuando no fueron electos en esa época por el Papa, por lo tanto no se puede creer por las notas distintivas de la Iglesia, de su apostolicidad y su existencia misma, que esos obispos no tuviesen jurisdicción. Entonces, con ese razonamiento lógico que establece David, que los obispos sí tuvieron jurisdicción aún sin la elección del Papa, que hayan sido elegidos por el Papa, entonces no nos queda más que otro punto, y no extremo. Todo poder
toda potestad viene de Dios. Y si la jurisdicción de los obispos no viene del Papa, no hay otra disyuntiva más que de origen divino, como lo dicen los modernistas y protestantes. Y hay que entender una cosa que quede clara. Nosotros sabemos que los protestantes se apartaron de la iglesia, se convirtieron en cismáticos y herejes, modificaron los rituales por Cranmer en el siglo XVI. No así el caso del cisma de Oriente, que se convirtieron en cismáticos, perdieron la jurisdicción, pero conservaron el orden. En el caso de los protestantes, no. Cambiaron los rituales, adulteraron el ritual de consagración, y por lo tanto los obispos que ellos ordenan no son válidos, y separados de la iglesia, pues ni válidos ni lícitos. En el caso de los orientales, los obispos son válidos, pero ilícitos, porque se separaron de la iglesia. Y una autoridad separada de la iglesia pierde toda jurisdicción. David se equivoca en eso. Eso es un sofisma. La verdad no importa quién la diga, si la dice un hereje o un cismático. Ahora, nosotros no nos debemos de apoyar solamente en un razonamiento lógico. A mí no me queda otra opción. Es decir, si lógicamente sabemos, y ese argumento yo también lo había pensado, el de David, tenemos pruebas históricas de que la jurisdicción no viene del Papa. Entonces, pero yo llegué a esta conclusión. Si la jurisdicción no viene del Papa, la jurisdicción es de derecho divino, designado por nuestro Señor Jesucristo directamente a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Pero nosotros no nos debemos de basar solo de lógica. En el caso de la jurisdicción de los obispos, que no es de derecho eclesiástico, la historia así lo demuestra. Y tenemos los hechos contundentes registrados en la historia. Pero para poder establecer este razonamiento lógico de que si no es de derecho eclesiástico, no elige el Papa a los obispos, y que entonces es de derecho divino, eso sí lo debemos de probar con el magisterio auténtico de la Iglesia. Por esa razón, les quiero leer algo que se declaró en el Concilio Vaticano, el único concilio que ha existido, ¿no? Unos dicen Concilio Vaticano I, pero pues en realidad es el único concilio. Bueno, en este concilio se establece que la jurisdicción de los obispos es de índole de la potestad, la jurisdicción de los obispos, la índole de la potestad episcopal de los obispos que poseen es de derecho divino, potestad ordinaria de jurisdicción. El Concilio Vaticano hizo la siguiente declaración a propósito de la relación entre la potestad del Papa y la de los obispos. Dice el concilio: esta potestad del sumo pontífice, no menoscaba la potestad ordinaria e inmediata de jurisdicción episcopal, con la cual los obispos, que han sido puestos por el Espíritu Santo para suceder a los apóstoles, como verdaderos pastores, apacientan y gobiernan la grey que les ha sido asignada a cada uno. Antes bien, tal potestad es reconocida y corroborada por el Papa, y bendice el Supremo Universal Pastor. Deschinger, 1828. Y también la encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII de feliz memoria. Nos dice el Papa de que el poder de Pedro y de sus sucesores es pleno y soberano. No se ha de deducir, sin embargo, que no existen otros poderes en la Iglesia. Quien ha establecido a Pedro como fundamento de la Iglesia, también ha escogido a 12 de sus discípulos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Así, del mismo modo que la autoridad de Pedro es necesariamente permanente y perpetua en el pontificado romano, también los obispos, en su calidad de sucesores de los apóstoles,
son los herederos del poder ordinario de los apóstoles, de tal suerte que el orden episcopal forma necesariamente parte de la constitución íntima de la Iglesia. Y aunque la autoridad de los obispos no sea ni plena, ni universal, ni soberana, no debe mirárseles como a simples vicarios de los pontífices romanos, pues poseen una autoridad que les es propia. Llevan en toda verdad el nombre de prelados ordinarios de los pueblos que gobiernan. Por esto, hay necesidad de hacer aquí una advertencia importante. Nadie ha sido conferido a los apóstoles, ha sido conferido a los apóstoles independientemente de Pedro. Muchas cosas han sido conferidas a Pedro aislada e independientemente de los apóstoles, pero solo él, Pedro, en efecto, fue designado por Cristo para fundamento de la Iglesia. A él fue dado todo el poder de atar y desatar. A él solo confió el poder de apacentar el rebaño. Al contrario, lo que los apóstoles han recibido en lo que se refiere al ejercicio de funciones y autoridad, lo han recibido juntamente con Pedro. Si la divina bondad ha querido que los otros príncipes de la Iglesia tengan alguna cosa en común con Pedro, lo que no ha rehusado a los demás no se les ha dado jamás sino con él. Él solo ha recibido muchas cosas, pero nada se ha concedido a ninguno sin su participación. Por donde se ve claramente que los obispos perderían el derecho y el poder de gobernar si se separaran de Pedro o de sus sucesores. Por esta separación se arrancan ellos mismos del fundamento sobre que debe sustentarse todo el edificio y se colocan fuera del mismo edificio. Por la misma razón quedan excluidos del rebaño que gobierna el pastor supremo y desterrados del reino cuyas llaves ha dado Dios a Pedro solamente. Con esto podemos, con esta declaración citada, la potestad episcopal es, inciso A, potestad ordinaria, es decir, vinculada con el oficio episcopal. B, potestad inmediata, es decir, no se ejerce por encargo de un poder superior del Papa, sino el nombre propio. Por eso no son delegados, ni vicarios, ni representantes del Papa, sino pastores soberanos de la grey confiada a cada uno, aunque subordinados al Papa, sujetos y unidos al Papa. Esta potestad instituida por Dios, pues los apóstoles, por ordenación de Cristo, lo mismo, inmediatamente de Cristo, y no por mediación de San Pedro, y en favor de esta segunda sentencia, habla lo que dijo David, los hechos históricos. Queda aclarado este punto. La jurisdicción de los obispos válidos católicos es de derecho divino. Potestad otorgada directamente por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y a sus sucesores. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Aprovechamos este video para dar un saludo y nuestros agradecimientos a nuestro obispo Monseñor Julio Edmundo Aonzo por dirigir la grey que Dios le ha sido encomendada, y recordar a nuestro obispo Monseñor Gary Alarcón Segada, de feliz memoria, que ha partido de este mundo al encuentro con el Señor. ¡Que viva Cristo Rey! Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicional y sedevacantista, cuyo último papa fue Pío XII. Gracias.